Hola, yo soy Lidia, soy la intérprete para el día de hoy. Encantada. Encantada, señora. ¿En qué puedo servirle? Bueno, Están observando a Lidia Teresa Rivera Abrams. Se encuentra prestando servicios de intérprete jurídica certificada por el Estado de Massachusetts para trabajar en los tribunales del Estado. Su formación académica fue en el campo de la educación. Se certificó como maestra de escuela elemental, intermedia y secundaria. Además, se certificó como directora de programa y principal de escuela elemental, intermedia y secundaria al terminar su maestría en administración escolar. Aun cuando trabajaba como profesional en el campo de la educación, lo que más me interesaba era mejorar la comunicación entre las personas. Por esa razón, me comprometí a realizar este proyecto que quisiera compartir con ustedes. El servicio que presta un intérprete es fundamental, es básico para conservar el verdadero significado de lo que se dicen las personas que hablan distintos idiomas. Sin embargo, ¿de qué sirve el interpretar palabras si el significado sigue siendo un misterio? Durante este video, espero poder presentarles el significado de algunos de los conceptos y procesos que se utilizan en nuestros tribunales. El tener un conocimiento general de estos asuntos los puede ayudar a entender mejor las palabras que le oirán decir al intérprete durante un proceso judicial. Espero que esto les sirva a quienes estén escuchando en caso de que lo necesiten. Puesto que es un video, pueden volver a la parte que más les interese. Así podrán sacarle más provecho a la información que presentaremos. Que para bien sea. Antes que nada, hay que tener una buena actitud. Al igual que nuestros hijos, compañeros y amigos tienen buenas cualidades, también tienen defectos. Todo en la vida tiene aspectos positivos y negativos, porque nada es perfecto. Lo mismo ocurre en el sistema judicial y en los tribunales. No son perfectos. El sistema le brinda derechos y protección a la persona que lo pide. Sin embargo, no se le garantiza esa protección al que desconoce los conceptos legales básicos del lugar donde vive. El sistema judicial tampoco responde muy positivamente ante las personas que no parecen respetar al sistema. Por ejemplo, el vestir de manera muy informal o el buscar confrontación cuando uno se presenta ante un juez puede causar problemas en vez de resolverlos. Ese es el momento de lucir lo mejor posible para lograr lo que más le conviene a uno. Juzguen ustedes. ¿Quién creen ustedes que ha creado una mejor impresión? Más claro no canta un gallo. Si a esto le sumamos las dificultades que hay con el idioma y la falta de conocimiento sobre las leyes de este país, vemos un desajuste. Los derechos y protecciones que brinda el sistema se debilitan y se confunden. Vamos a conversar sobre algunos temas que nos afectan cuando atravesamos por un proceso legal. Temas como las distintas leyes y su desarrollo, el Tribunal de Distrito o de Primera Instancia, el Tribunal Superior, el Gran Jurado y el Tribunal de Menores. Hablaremos más a fondo sobre los personajes principales del tribunal y el jurado, la función del intérprete, las órdenes de protección y cómo se resuelven los casos, paso por paso, el arresto y los derechos Miranda, la entrevista preliminar, la lectura de cargos, la representación legal
y las advertencias, la fianza, la renuncia a la representación legal, la consulta antes de juicio, la declaración de admisión o de culpabilidad, el juicio y la probatoria. También hablaremos sobre los menores de edad, las familias en crisis, el cuidado y la protección de menores, el Departamento de Servicios Sociales, los planes de servicio y la supervisión y la detención de menores. Otros asuntos, como los problemas entre los dueños de propiedades y los inquilinos, se resuelven en el Tribunal de Vivienda. Los asuntos de divorcio, paternidad o pensión alimenticia se resuelven en el Tribunal de Relaciones de Familia. Consigan la información correcta para que puedan resolver sus asuntos legales en el tribunal indicado. Tienen el derecho de utilizar los servicios de un intérprete profesional en cada tribunal, así que pídanlo. Quizás podamos hablar más sobre esos asuntos en otra ocasión. Nos vamos a familiarizar con los puntos principales del proceso judicial. El proceso es bastante amplio y desgraciadamente afecta a nuestra comunidad con demasiada frecuencia. Pero que quede claro, si hay algo que existe en la ley, es la excepción. Todos los casos no son iguales, aunque sean parecidos. El propósito de nuestra charla es ofrecerles una introducción y orientación sobre los temas que más se escuchan en el proceso judicial. No hablaremos sobre los detalles de casos particulares, ni tampoco haremos comparaciones. Cada caso amerita una consulta con un abogado capaz y honesto. En cuestiones legales, no hay lugar para remedios caseros, como a veces preferimos hacer con nuestros problemas médicos. ¿Dónde se resuelven los casos, delitos o diferencias de opinión en el campo judicial? En nuestros tribunales. El Tribunal de Distrito o de Primera Instancia les da la primera respuesta jurídica a las denuncias. Algunos delitos son más serios que otros, pero en general los primeros pasos del proceso judicial se llevan a cabo aquí. El Tribunal Superior se encarga de los delitos mucho más graves, que conllevan sentencias más serias en la cárcel estatal y de los asuntos jurídicos más complicados. Hablaremos sobre ese tribunal más adelante. El Tribunal de Menores se encarga de los asuntos relacionados con los menores de edad, desde que nacen hasta que llegan a la mayoría de edad. Eso incluye, pero no se limita, a los delitos civiles, los penales, los servicios especiales, la rebeldía, el cuidado y la protección, el maltrato y el descuido. En este país tenemos leyes municipales, estatales y federales. Las leyes que se aprueban y se aplican en el pueblo o ciudad donde usted vive son locales o municipales. Las que se aprueban y se aplican a los que viven en un mismo estado, como lo son Massachusetts, la Florida, California, Texas, son leyes estatales, y las que aprueba nuestro Congreso Nacional en Washington, D.C., son leyes
federales. Se aplican en los 50 estados y en los territorios de los Estados Unidos, como lo son las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Si a usted lo denuncian por conducir un vehículo sin tener seguro o sin tener una licencia de conductor válida, o si toca a otra persona sin tener el permiso de esa persona para hacerlo, estos son delitos criminales y estatales en Massachusetts. Pero si a usted lo denuncian por robarle el correo a su vecino o por secuestrar a una persona, entonces esos son delitos criminales y federales. Un ejemplo más. En este país es ilegal conducir un auto sin tener licencia del estado donde uno vive. Para obtener esa licencia en muchos estados, casi siempre se necesita un número de seguro social válido, el cual se consigue a través de las agencias del gobierno. Si usted no tiene un número de seguro social válido, ni licencia de conductor, no le conviene conducir un auto. Es la manera más fácil de buscarse problemas con la policía y con la ley. Averigüe si el estado donde usted vive tiene las mismas leyes que el mío. ¿Estamos? Una vez se decide acusar a alguien de haber cometido un delito penal, ya sea en el Tribunal de Distrito, en el Tribunal Superior, en el Tribunal Federal y aún en el Tribunal de Menores, hay que seguir un proceso fijado y protegido por la ley y por la Constitución de este país. La Constitución de los Estados Unidos es el documento que contiene los principios éticos y jurídicos que son los fundamentos de la vida en este país. En la Constitución se establecen los derechos y las obligaciones del gobierno, pero también se mencionan las obligaciones nuestras. Es un documento nacional y está por encima de cualquier ley federal, estatal o municipal. Si hay algún desacuerdo sobre la aplicación de nuestras leyes, ese desacuerdo se puede presentar ante los tribunales de apelación de cada estado y finalmente ante el Tribunal Supremo del país. El Tribunal Supremo tiene la última palabra en lo que se refiere a la interpretación de la ley, de acuerdo con la Constitución del país. ¿De dónde vienen las leyes? ¿Dónde nacen las leyes? Pues, ¿qué dirían si les dijera que vienen del pueblo? Así mismo, de ustedes. Los ciudadanos del país se inscriben para votar y con su voto escogen a los legisladores que los representan en el Capitolio y en el vecindario o municipio donde viven. Estas personas, a quienes se les llama representantes, representan a sus vecinos en las ciudades y en los estados de todo el país. Tienen el deber de representar a todos los miembros de su comunidad cuando son elegidos para ocupar estos puestos. Estos legisladores identifican las necesidades y las reglas que se necesitan para asegurar los servicios, así como para mantener el orden público. Esas reglas son nuestras leyes. Nacen de las necesidades del pueblo, pero las leyes, al igual que los representantes, pueden cambiar según cambian las necesidades del pueblo. Por esa razón, es importantísimo mantenerse al tanto de las leyes que nos afectan todos los días y también es indispensable el inscribirse y el votar cada vez que se tenga la oportunidad de hacerlo. Un ejemplo: antes
La gente tomaba alcohol y se sentaba detrás del volante de un auto a conducir, sin pensar que podían tener un accidente y quizás causarle la muerte a una persona inocente. Hubo tantos accidentes y muertes a causa de las personas que conducían bajo los efectos del alcohol que los legisladores crearon leyes en contra de los que conducen tomados. Estas leyes conllevan castigos severos en algunos estados, como la pérdida de licencia y hasta el ir a la cárcel. De esta forma, se crearon leyes para nuestra protección. La persona que empezó la campaña para convencer a los legisladores de que estas leyes hacían falta fue una mamá, una madre que perdió a su hijo a manos de un conductor que había bebido alcohol antes de conducir. Venga, señor. Tome así. ¿Usted le dice al chofer? Muchas de nuestras leyes nacen de las experiencias y circunstancias del pueblo. Ahora sería bueno conocer a los personajes del tribunal. Son muy parecidos a los que se encuentran en el tribunal de distrito, en el superior y en el de menores. ¿Quiénes son? ¿Y qué papel desempeñan en el proceso judicial? Vamos a mencionar algunas de sus funciones más importantes. Fíjense bien en su pantalla para que lo sepan distinguir. Este es el oficial del tribunal o de la corte. Exige que todos se pongan de pie cuando el juez o el jurado entra o sale de la sala. Mantiene el orden. Se encarga de los detenidos. Coordina las operaciones del tribunal usando su radio portátil para comunicarse con los demás oficiales. Y esposa a los individuos que quedan detenidos en la sala por orden del juez. Delante de todos en la sala está el juez. Decide si un acusado tiene derecho a un abogado nombrado por la corte. Decide si hay que imponer fianza para asegurar la presencia del acusado. Escucha los detalles preliminares del caso. Suministra la ley según él la interpreta. Se encarga de que se respete el proceso judicial y los derechos de todos los que participan en ese proceso. Aquí está la secretaria de la sala. Llama los casos, lee los cargos, repite la decisión que dicta el juez y mantiene cada expediente al día, anotando todas las acciones que se han tomado en los casos. Se mantiene en comunicación directa con la Secretaría del Tribunal, donde se mantienen los archivos con todos los casos que se presentan o resuelven en ese tribunal. Por acá está el oficial de probación o probatoria. Le informa al juez si el acusado ha cometido otros delitos, si tiene casos pendientes en otros tribunales del mismo estado o en otros estados, si el acusado está en probatoria, si le debe dinero al tribunal o si ha violado alguna condición de probatoria. Aquí se encuentra el asistente al fiscal, el abogado que representa a la policía y al gobierno. Trata de convencer al juez o al jurado de que el acusado cometió un delito, según alega la policía, y recomienda el castigo o la sentencia que debe imponerse. Lee el informe de la policía y recomienda fianzas para mantener al acusado detenido y asegurar su presencia durante el proceso de la resolución del caso. A él le corresponde probar la culpabilidad del acusado
o tratar de llegar a un acuerdo con el acusado para resolver el caso sin tener un juicio. Esta es la persona que se encarga de organizar la presentación del caso en nombre del gobierno. Al otro lado está la abogada defensora, quien puede ser una abogada privada, contratada por el acusado, o puede ser un abogado nombrado por el juez para representar y hablar por el acusado. Esta abogada es pagada por los impuestos que pagan los que viven en el mismo estado donde queda el tribunal. Esta abogada le presenta la versión del acusado al juez o al jurado. Trata de convencer al juez de la inocencia del acusado o recomienda un castigo o una sentencia más leve. Trata de conseguir lo que más le conviene al acusado a través del diálogo con el fiscal. Asesora al acusado sobre las leyes y de cómo se aplican a su caso. Se encarga de organizar la presentación del caso en nombre del acusado. La intercesora de víctimas y testigos le da a un testigo el apoyo que necesita para ayudar al gobierno a presentar su caso. Además, asesora a las personas que han sido víctimas de algún delito y les informa sobre las opciones que tienen. También ayuda a las personas que tienen que llenar formularios en el tribunal pidiendo protección y repasa los recursos y servicios que tienen a su disposición. Could all rise, jury entering, please. Aquí pueden ver a unas personas que desempeñan una función muy distinguida en nuestro sistema judicial. Estos son los miembros del jurado. Son personas como usted y como yo, que viven en comunidades de un mismo condado en el estado, y aunque no son abogados, deciden si un acusado es culpable o no culpable. Son escogidos al azar mediante una lotería o sorteo. Cada ciudadano del país tiene que estar dispuesto a cumplir con este deber. Por ejemplo, en Massachusetts hay que estar dispuesto a participar cada 3 años. El sistema de jurados es lo que distingue al sistema jurídico de este país de casi todos los demás. Después de considerar los asuntos generales del tribunal, se empiezan a considerar los casos individuales. Si usted está detenido, llegará al tribunal en un transporte de la policía y se presentará ante el juez, esposado desde aquí. Si lo han citado por escrito a comparecer, o sea, a presentarse ante el juez, se presenta al departamento de probatoria antes de entrar en la sala del tribunal y toma asiento en la sala. Cuando llamen su nombre, se para detrás del micrófono o detrás de la baranda. Un consejito. En nuestra cultura, el bajar la vista es señal de respeto, pero en este sistema judicial no es así. Hay que mirar a los funcionarios del tribunal, demostrando confianza en sí mismo y en el proceso. ¿Y quién decide si usted necesita intérprete durante su proceso judicial? Usted. Sí, usted. Solo usted conoce su capacidad y fluidez en el inglés. Nadie más. Se siente capacitado con su conocimiento del inglés para entender el proceso judicial y sus derechos legales. Si entiende el inglés que se usa en las conversaciones de día a día, pero no el vocabulario legal de los derechos constitucionales, le conviene contar con los servicios de un intérprete profesional, entrenado para prestar estos servicios.
no le cuesta absolutamente nada en el estado de Massachusetts, por ejemplo. Pero usted, el acusado en el caso, tiene que pedirlo sin vacilar y con seriedad. Case number 24-12003, Commonwealth versus Sylvia Lopez. Ms. Lopez, please come to the podium. Spanish, please. Hola. Ahora bien, ¿qué papel desempeña el intérprete que le acompañará a través de este proceso? El intérprete no es ni abogado ni consejero, sino que asume la voz del acusado y de los demás personajes, como los policías, los abogados y el juez. Si alguien habla en inglés, el intérprete habla en español para que usted entienda. Cuando usted habla en español, el intérprete habla en inglés para que los demás le entiendan a usted. O sea, que si usted pregunta, ¿qué digo?, el intérprete no le contesta su pregunta, sino que repite la pregunta en inglés para que otros le contesten. El intérprete solo repite lo que se dice. Observen el ejemplo. ¿Qué digo? What do I say? Well, please answer the question, ma'am. You've heard the facts in the police report. Is that what happened? Conteste la pregunta. ¿Usted oyó el informe de la policía sobre el incidente? ¿Fue eso lo que sucedió? No. No. Miss Dixon, will you accept an appointment to represent this defendant? El juez va a nombrar la abogada para que le represente. Thank you. El intérprete es solo una voz. No está de parte de usted durante el proceso, pero tampoco está de parte de la policía, ni del fiscal, ni del gobierno. El intérprete es imparcial, es decir, que no está a favor ni de una parte ni de la otra. Solo repite lo que dicen todos los que participan en su proceso judicial. Ahora bien, como el intérprete no está de parte de nadie, no puede divulgar ni contarle a nadie lo que se dicen las personas en privado durante el proceso. El intérprete ha prestado un juramento, al igual que su abogado, lo cual protege la confidencialidad de todo lo que usted dice y todo lo que han dicho el fiscal, los testigos, las víctimas o la policía mientras preparan su caso. La policía puede denunciar o acusar a alguien de haber cometido un delito, pero cualquier persona puede denunciar a otra persona dirigiéndose al cuartel de la policía o al tribunal más cercano. Una persona es una víctima cuando siente que está en peligro por amenazas o maltrato por parte de un marido, esposa, novio, novia o familiar. Como víctima, puede pedir una orden de protección en cualquier cuartel de la policía o en el tribunal. Hay que llenar ciertos documentos bajo juramento que le explican al juez la relación que hay entre las personas involucradas y los detalles de lo que sucedió para crear el temor al peligro. Al llenar todos los documentos, hay quienes usan los nombres de marido y mujer o esposos sin serlo. Tenga en cuenta que el decir que son esposos sin serlo realmente puede causar peores problemas. Además, el juez lleva a cabo una vista, también conocida como audiencia en el tribunal, donde le puede pedir más detalles o hacer otras preguntas para asegurarse de que la persona que pide protección realmente está en peligro. Entonces, el juez decide si va a aprobar la orden de protección por un tiempo limitado.
En Massachusetts son 10 días. La orden es por poco tiempo porque la persona acusada de atemorizar a otra persona o de ser violenta tiene el derecho de presentar su versión de lo que ocurrió y de oponerse a la solicitud. Por ejemplo, en Massachusetts, cuando el juez aprueba la orden por poco tiempo, le entregan copia de esa orden a ambas personas, a la víctima y al acusado o acusada. Las copias dicen la fecha en que tienen que presentarse en el tribunal otra vez, para extender la validez de la orden o presentar cualquier objeción. Las dos partes se presentan en la fecha indicada y el juez las escucha. El juez decide si va a extender o aprobar la orden por más tiempo. Si aprueba la extensión, le explica las condiciones de la orden a ambas personas. Si se permite la comunicación entre las personas afectadas, si tienen que mantenerse alejadas una de la otra y a qué distancia, si se pueden comunicar con los hijos y las posibles consecuencias de violar las condiciones de la orden. El conseguir una orden de protección es un proceso civil, no criminal. La orden se puede cambiar en cualquier momento, pero hay que pedirlo por escrito en el tribunal. Las personas involucradas en una orden de protección no pueden cambiar las condiciones de esta orden por su cuenta, porque según la ley, el juez es la única persona quien puede cambiar o cancelar las condiciones de la orden. Esto se toma con mucha seriedad, porque el violar las condiciones de una orden de protección se convierte en un delito criminal. Por ejemplo, el juez puede imponer una multa máxima de $5,000, además de una pena máxima de 2 años y medio de cárcel en Massachusetts. En algunos casos se ha presentado una querella, pero aún no se ha decidido si se ha cometido un delito criminal. Por ejemplo, cuando a una persona se le acusa de no pagar por mercancía comercial, un secretario magistrado cita al detective de la policía con los datos de la denuncia y a la sospechosa para que se presenten a la misma vez en su oficina. Ambas partes tienen el derecho de pedir un intérprete para este proceso ante el magistrado. De manera organizada y con calma, el magistrado escucha a ambas partes, lo que dicen que ocurrió y decide si existe la posibilidad de que se cometió un delito según lo que dicta la ley. Si el magistrado decide que se ha violado la ley, despacha una querella, lo cual quiere decir que el caso se refiere al juez en el tribunal. El sospechoso recibe un aviso por correo con la fecha en que se tiene que volver a presentar al tribunal. Si el magistrado decide que no se cometió un delito, la querella casi siempre termina en ese momento. La persona que pidió la denuncia puede apelar la decisión del magistrado ante un juez. O sea, pide que un juez cambie la decisión del magistrado. El juez llevaría a cabo otra vista para decidir si cambiar o no la decisión del magistrado. Si a usted lo arrestan, lo detienen o lo acusan de cometer un delito, la ley exige que la policía le advierta de sus derechos Miranda. ¿Le suena como un apellido latino? Pues lo es. Estos derechos tienen el nombre de un verdadero acusado de apellido Miranda. Él dio información sobre su caso a través de los comentarios que le hizo a la policía
durante el proceso del arresto. Después, la policía usó esos comentarios en contra de él para tratar de probar su culpabilidad. La policía no le advirtió al señor Miranda que lo que dijera sobre su caso, sin consultar con un abogado, le podría hacer daño más adelante al tratar de resolver su caso. Desde entonces, todo acusado en este país tiene el derecho de saber que en el momento del arresto puede quedarse callado y no tiene que decir nada hasta consultar con un abogado. Esa advertencia tiene que hacerse en el idioma del acusado, ya sea por escrito o interpretada verbalmente. Esos derechos se conocen como los derechos Miranda. Tiene el derecho de permanecer callado y no contestar preguntas. ¿Entiende? Cualquier cosa que usted diga puede usarse en su contra en un tribunal. ¿Entiende? Tiene el derecho de consultar con un abogado antes de hablar con la policía, y el abogado puede acompañarle mientras le hacemos preguntas ahora o en el futuro. ¿Entiende? Si no puede pagar por su propio abogado, se le nombraría uno antes de hacer cualquier pregunta si es que usted lo desea. ¿Entiende? Si decide contestar preguntas ahora, sin tener un abogado presente, todavía tiene el derecho de no contestar en cualquier momento, hasta poder hablar con un abogado. ¿Entiende? Conociendo y entendiendo sus derechos, según se los he explicado, ¿está dispuesto a contestar mis preguntas sin un abogado presente? ¿Sí o no? Pase lo que pase durante el arresto y el proceso que sigue, en este país, una acusación no quiere decir que el acusado sea culpable. Se presume o se sobreentiende que todo acusado es inocente hasta que el gobierno, representado por un fiscal y la policía, prueben su culpabilidad más allá de una duda razonable. La advertencia Miranda existe para su protección. Cuando arrestan a una persona, él o ella no está obligada ni tiene el deber de hablar con la policía. Según las leyes de los Estados Unidos, cada persona que se arresta tiene el derecho de guardar silencio y de tener la ayuda de un abogado. Si la persona detenida no puede pagar por los servicios de un abogado, la policía tiene que conseguirle uno gratis. La advertencia Miranda lo protege a usted de hacer declaraciones que puedan usarse en contra suya mientras se resuelve el caso. Si desea conversar y compartir información sobre lo que ocurrió con la policía, tiene que firmar voluntariamente una renuncia del derecho a una consulta legal antes de hablar sobre su caso. Si no entiende lo que está escrito en el papel que piensa firmar, pida un intérprete. Ese mismo intérprete le puede servir de intérprete cuando hable con la policía, asegurándose de que sus comentarios se entiendan correctamente. Send me an interpreter down to room 3, Spanish. Okay. Un oficial de probatoria lo va a entrevistar después del arresto. Mr. Ortiz? I'm Mrs. Gibson, one of the probation officers, and I need to ask you some questions.
No hablo inglés. Okay. You don't understand what I'm saying? No hablo inglés. Okay. Interpreter, please. Get the interpreter. Antes de presentarse frente al juez, hay una entrevista con un oficial de probatoria. Esta es una entrevista muy importante. El oficial le hace varias preguntas sobre sus condiciones de vida y le pide sus datos personales. Okay, what is your first name, please? Su nombre, tome en cuenta que el usar el apellido materno aquí causa muchos malentendidos y complicaciones. Su fecha de nacimiento, el mes se dice primero en este país, seguido por el día y el año en que nació. La dirección donde vive no tiene nada que ver con los documentos de residencia en el país. El nombre de su madre y de su padre para que no lo confundan con otra persona que tenga el mismo nombre que usted. Su número de seguro social, sus ingresos y sus gastos. Las preguntas sobre los ingresos y los gastos determinan si usted puede recibir servicios legales a bajo costo. Estos servicios se le ofrecen a las personas indigentes, o sea, a personas que no tienen suficientes recursos económicos para contratar a un abogado privado. Recuerde, la comunicación siempre es mejor y más precisa cuando se cuenta con un intérprete jurídico. La información que usted comparte con el oficial de probatoria se compara con la información que ya está en el sistema de computadoras del Estado y del país donde usted se encuentra, al igual que otros estados también. Así se confirma su identidad y se determina si usted tiene antecedentes criminales o casos pendientes en otra parte. Si no se las han tomado, podrían tomarle las huellas digitales para aclarar cualquier duda que puedan tener sobre su identidad. Cuando el secretario de la sala llame su nombre, usted se presenta ante el juez. No se permiten gorras ni sombreros en la sala y sus manos tienen que mantenerse fuera de sus bolsillos. Tenga presente que los que no hablan nuestro idioma tienen dificultad pronunciando los nombres latinos. Hay que estar muy pendiente y escuchar bien. Si no contesta al llamado, lo declaran en desacato por no cumplir con la orden de presentarse o de comparecer ese día y a la hora indicada. La consecuencia de no presentarse podría ser que se autorice una orden de arresto en contra de usted. Ms. Sanchez, do you speak English? No. Madam Interpreter? Recuerde, tiene que pedir un intérprete si solo entiende un poco de inglés, porque el lenguaje de la corte es muy diferente al que usamos normalmente. Cuando esté ante el juez, la secretaria lee los cargos de lo que lo acusan de haber hecho en violación de la ley. La secretaria lo declara no culpable en lo que se resuelve el caso, porque en este país el acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario. El juez podría preguntar primero si desea los servicios de un abogado nombrado por el tribunal a bajo costo. Segundo, si desea contratar o pagar por su propio abogado privado. O tercero, si desea representarse usted mismo. Usted le contesta la pregunta al juez tan pronto el intérprete termine de hacerle la pregunta en español. Usted decide lo que va a hacer, tomando en cuenta los cargos que le acaban de leer, sus antecedentes criminales, si es que ha cometido algún delito en el pasado,
y a veces su estado legal en el país. El juez puede decidir a favor de libertad bajo palabra, o sea, que usted promete que va a volver al tribunal las veces que sea necesario hasta que se resuelva su caso. A veces, el delito no es grave y el juez le ofrece resolver su caso de una vez si usted acepta responsabilidad y paga ciertas multas o gastos que ha tenido el tribunal mientras preparaba su caso. You do not have to resolve the case in this fashion. El caso de esta If manera, you would care to, you may porque hire si your own usted desea, attorney usted puede contratar su and come propio back for a abogado pretrial y conference. regresar otro día para una... What is your wish, Ms. ¿Qué Sanchez? desea hacer, señora Sánchez? Yo voy a pagarle el dinero. I'll pay the money. Señora Sánchez, este es el oficial de probatoria. Si decide resolver su caso de esta manera, no crea que el caso desaparece. Se queda en el expediente bajo su nombre y cada vez que lo acusan de violar la ley, el número de casos sigue aumentando hasta resultar en una posible sentencia de cárcel. Si desea representarse usted mismo y hablar con el fiscal para tratar de resolver su caso, usted tiene que firmar una renuncia al derecho de la representación legal. Al firmar la renuncia, usted reconoce y entiende que tiene el derecho de que lo represente un abogado, pero decide renunciar a ese derecho y representarse usted mismo. Recuerde que el fiscal representa al gobierno, no es el abogado suyo. El fiscal le hará una oferta para resolver su caso y usted decide si aceptarla o no. Usted tendrá la oportunidad de dialogar con el fiscal, expresar su punto de vista y compartir las pruebas que muestren que usted no es culpable o que se ha cometido un error en su caso. Tenga en cuenta que usted no conoce la ley ni las consecuencias de lo que dice, mientras que el fiscal es un abogado de profesión. A veces se cometen errores y se corrige el problema, o a veces el gobierno no quiere seguir adelante con el caso. El fiscal le puede recomendar al juez que se cierre el caso y entonces el caso queda desestimado. Si usted piensa que no le conviene la oferta del fiscal, no la acepte. Pida otra fecha para volver con su abogado o después de haber consultado con un abogado. Si decide consultar con un abogado, pida los papeles que explican los cargos en contra de usted y el informe de la policía. De esa manera, un abogado tendrá una mejor idea sobre su situación y lo podrá aconsejar mejor. Si los cargos son graves, si conllevan encarcelamiento, si usted ha faltado al tribunal cuando lo han citado, o si hay riesgo de que usted se fugue antes de resolver su caso, el fiscal le puede pedir al juez que le imponga una fianza para dejarlo detenido bajo fianza. También le puede pedir al juez que lo deje detenido sin fianza. La fianza es una cantidad de dinero que usted tiene que pagar en efectivo o abonado para poder salir de la cárcel libre bajo fianza. El propósito de ese dinero es asegurar que usted se presente cada vez que se lo pidan hasta que se resuelva su caso. La cantidad total de la fianza en efectivo se recobra cuando se resuelve el caso, pero solo se la devuelven a la persona que entregó el dinero
para que usted pudiera salir de la cárcel. Si usted no se presenta en la fecha indicada después de haber pagado la fianza, el tribunal se puede quedar con el dinero y emitir una orden de arresto en contra de usted por no haberse presentado. El juez decide si lo mantienen detenido sin fianza después de una vista. En esta vista, usted tiene el derecho de ser representado por un abogado quien trata de convencer al juez que no lo debe dejar detenido en la cárcel sin fianza. El estar detenido sin fianza quiere decir que no sale de la cárcel pagando una cantidad de dinero. Su abogado puede presentar un cuadro muy positivo de usted, asegurando que usted tiene la intención de cumplir con el proceso jurídico. Sin embargo, aparte de las consideraciones que pueda haber en su caso, el juez todavía puede dejarlo detenido sin fianza por hasta 90 días si determina que usted representa un peligro para la comunidad o para una persona en particular. Esta decisión se toma después de llevarse a cabo una vista formal para determinar si usted representa un posible peligro hacia usted u otras personas en la comunidad. Si lo dejan detenido con o sin fianza, sin establecer su culpabilidad, el proceso debe apresurarse para proteger su derecho a la presunción de inocencia. En Massachusetts, por ejemplo, existe lo que se llama la advertencia de 60 días. Le advierten que si lo vuelven a arrestar o si lo acusan de cometer otro delito mientras su caso esté pendiente, usted podría perder su libertad bajo palabra y lo podrían detener hasta por 60 días sin fianza. Cuando un acusado regresa al tribunal la próxima vez, generalmente se lleva a cabo una reunión llamada la consulta antes de juicio. El acusado, con o sin abogado, trata de resolver su caso llegando a un acuerdo con el fiscal. Repasan varios aspectos del caso, como las pruebas, los testigos, los antecedentes penales del acusado, si es que los hay, y cómo se aplica la ley a estas circunstancias. El fiscal considera los méritos del caso y determina si podrá probar la culpabilidad del acusado más allá de una duda razonable. Mientras tanto, solo o con su abogado, el acusado repasa las posibles explicaciones o razones que pueda haber en contra del argumento del fiscal. El fiscal y el acusado o el abogado defensor comparten sus puntos de vista y tratan de llegar a un acuerdo. Hay varias maneras de resolver los casos en un tribunal. Por ejemplo, el caso se puede desestimar o cerrar. Se pueden presentar mociones o peticiones ante el juez sobre los detalles técnicos del caso, como una moción para excluir pruebas o una moción pidiendo la presentación de pruebas o testigos. Usted puede admitir que hay hechos suficientes para que lo encuentren culpable sin declararse culpable. Usted puede aceptar responsabilidad declarándose culpable y aceptar las consecuencias como pagando multas y los gastos del tribunal, cumpliendo con condiciones especiales o cumpliendo con una sentencia de cárcel. O el caso se puede llevar a juicio frente a un jurado o frente a un juez solo. Si decide resolver su caso
aceptando que es responsable de los cargos y aceptar la recomendación del fiscal, o si desea presentarle una recomendación diferente al juez, usted está reconociendo que es responsable del delito del cual lo acusan. Si decide dar ese paso porque entiende que es responsable y no desea tener un juicio donde el gobierno tendría que probar su culpabilidad más allá de una duda razonable, entonces tiene que renunciar a sus derechos constitucionales a la protección legal. En Massachusetts, por ejemplo, esto se hace firmando la renuncia de derechos del acusado. El juez tiene que asegurarse que el acusado entiende los derechos a los cuales está renunciando y con este fin le hace ciertas preguntas. Cada juez tiene su manera personal de hacer esas preguntas, pero por lo general incluyen los mismos temas. Después de tomar el juramento, cuando jura ante Dios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, el juez pregunta a través del intérprete su nombre completo, su edad y cuál fue el último grado que terminó en la escuela. El juez le pregunta si es verdad que usted desea declararse culpable o admitir a los hechos según los presenta la policía y el fiscal. ¿Sí o no? Si desea renunciar a sus derechos constitucionales. ¿Sí o no? Si firmó la renuncia a sus derechos de protección y si leyó y firmó la hoja de renuncia de derechos. ¿Sí o no? El juez le informa que él no tiene que seguir la recomendación de los abogados para resolver su caso, que si se sobrepasa a la recomendación y sugiere una sentencia más fuerte, usted tiene el derecho de retirar su declaración de culpabilidad y seguir adelante con su derecho a juicio. Le pregunta si usted entendió y usted contesta sí o no cuando la intérprete termine de hacerle la pregunta en español. El juez le recuerda que si no entiende alguna pregunta, que se lo diga, porque él le daría más tiempo para poder hablar con su abogado con la ayuda del intérprete. El juez le sigue preguntando si padece de alguna enfermedad mental que le impide entender lo que ha decidido hacer en su caso. ¿Sí o no? Si entiende que está renunciando al derecho de tener un juicio en el cual un grupo de personas escogidas al azar, llamado el jurado, decide por unanimidad si usted es culpable o no, usted contesta sí o no. Si entiende que está renunciando al derecho de tener un juicio ante un juez solo, sin jurado, quien decidiría su caso, sí o no. Si entiende que está renunciando a su derecho de confrontar a los testigos del gobierno y de contrainterrogarlos en un juicio a través de su abogado, ¿entiende? ¿Sí o no? Si entiende que está renunciando al derecho a presentar su propia versión de lo que ocurrió, presentando testigos o testificando usted mismo, ¿sí o no? Si entiende que está renunciando al derecho de no autoincriminarse en el delito, de guardar silencio y de obligar al gobierno a probar la acusación en contra suya. ¿Entiende que está renunciando a ese derecho? ¿Sí o no? El juez quiere saber si usted ha tomado alguna droga, alcohol
o medicina recetada recientemente que le impida entender lo que está haciendo. Y usted contesta sí o no. También le pregunta si alguien le ha obligado, convencido a la fuerza, amenazado, o si alguien le ha prometido algo para que renuncie a sus derechos constitucionales. ¿Sí o no? Por último, el juez quiere asegurarse de que usted entiende que si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, el declararle culpable de un delito criminal podría tener la consecuencia de deportación, exclusión del país o de negarle la ciudadanía, si es que la pide en el futuro. ¿Entiende esa posible consecuencia? ¿Sí o no? ¿Está tomando esta decisión voluntariamente y libremente? ¿Sí o no? La fiscal lee el informe de la policía para establecer los cargos oficialmente. Un acusado tiene el derecho de retirar su admisión o declaración de culpabilidad si cree que el juez le va a imponer una sentencia más fuerte de la que pidió el acusado. Si el acusado decide retirar su declaración, el caso se presenta ante un jurado en un juicio en otra fecha. Vamos a suponer que un acusado piensa declararse culpable de haber cometido un delito y a través de su abogado propone una sentencia de 1 año de cárcel, además de 2 años de probatoria supervisada. Supongamos que por las características del delito y los antecedentes criminales del acusado, el juez propone una sentencia de 3 años de cárcel y 3 años de probatoria supervisada. Junto con su abogado, el acusado compara la oferta del juez con la sentencia máxima que conlleva ese delito según la ley del Estado. Al comparar y conversar con su abogado sobre lo que más le conviene, el acusado puede decidir retirar su admisión y presentarle su caso a un jurado en un juicio o aceptar la sentencia que le ofrece el juez. Mr. Mendez, is that what happened? Señor Méndez, ¿eso fue lo que ocurrió? Sí. Yes. El acusado tiene el derecho de obligar al gobierno a probar su culpabilidad más allá de una duda razonable. Tiene el derecho de presentarle su caso a un juez solo o a un grupo de personas de la comunidad llamado el jurado. La presentación del caso que le hacen el fiscal y el abogado defensor al juez o al jurado se llama un juicio. Si el acusado insiste en su inocencia y decide tener un juicio, su abogado puede presentar mociones antes del juicio. En esas mociones se puede exigir la revelación de las pruebas que hay en contra del acusado. Se puede tratar de probar que ciertas pruebas son ilegales o se puede recurrir a otros procedimientos de interpretación legal que el abogado cree que le favorecen a su cliente. Si su abogado no tiene toda la información y las pruebas que hay en contra de usted, puede seguir aplazando o demorando el caso y puede pedir que se fijen otras fechas para que el fiscal cumpla con la orden de cumplimiento, la obligación de compartir casi todo con el abogado defensor. Imagínese a un boxeador con una mano atada detrás de la espalda durante la pelea. Uno no puede defenderse ni pelear bien con una sola mano, ¿verdad? Pues así mismo estaría un abogado defensor
si no sabe qué pruebas tiene el fiscal en contra del acusado. El abogado defensor no podría defender a un acusado adecuadamente sin tener toda la información sobre el caso. Por eso es que la ley le asegura el derecho de repasar todas las pruebas o la evidencia que haya en contra de su cliente. Una vez tengan toda esa información, usted y su abogado pueden escoger o elegir el próximo paso. Ya mencioné que si usted decide ejercer su derecho a juicio ante un juez solamente, el juez escucha toda la evidencia, decide a favor o en contra del acusado e impone la sentencia o el castigo. En un juicio conjurado, los ciudadanos del pueblo, como usted y como yo, oyen la evidencia que se presenta y deciden si el acusado es culpable. El papel que desempeña el juez es el de árbitro, asegurándose de que se obedezcan las reglas del proceso. Si usted decide presentarle su caso a un jurado, llaman a los candidatos que fueron citados ese día al tribunal a prestar ese servicio y empieza el proceso de selección de las personas que decidirán su caso. Antes de empezar la presentación de un caso, el juez le hace ciertas preguntas a los candidatos al jurado para asegurarse de que estas personas van a escuchar la presentación sin prejuicios ni preferencias. Cada candidato tiene que jurar que va a tomar todo en cuenta y escuchar a cada testigo sin llegar a conclusiones durante el juicio. Cada candidato tiene que aceptar que el acusado es inocente hasta que el gobierno pruebe lo contrario, más allá de una duda razonable y según lo exige la Constitución del país. Buenos días y gracias por estar aquí hoy. Usted ha expresado que siente no poder ser imparcial al oír este caso, porque cree el testimonio de un oficial de la policía por encima de cualquier otro, sencillamente por ser un oficial de la policía. ¿Es cierto? Sí, señora juez. ¿Por qué cree eso? Porque mi cuñado y mi primo son oficiales de la policía y yo creo que lo que ellos dicen es la verdad. Ya veo. Le agradezco su sinceridad. Usted quizás no pueda considerar a ambas partes por igual en este caso. Queda excusada de cumplir con su deber hoy. Gracias por haber respondido y haber cumplido con su responsabilidad cívica. El acusado puede rechazar a algunos candidatos con la ayuda del abogado defensor y el fiscal puede hacer lo mismo. Los juicios que se celebran en el Tribunal de Distrito tienen jurados de 6 personas, mientras que los del Tribunal Superior tienen jurados de 12 personas. En el Tribunal de Menores, los jurados pueden tener 6 o 12 personas, dependiendo del delito o del asunto que se esté tratando. Cuando ambas partes, el fiscal y la defensa, terminan de presentar sus versiones del caso, el juez le explica al jurado la ley que tienen que aplicar al decidir si el acusado es culpable o no. Entonces, el juez le entrega el caso al jurado y ellos se dirigen a un salón privado donde toman la decisión o el veredicto a través del diálogo. Could all rise, please? Jury, step this way. Madam Clerk. Ese diálogo entre los miembros del jurado exclusivamente se llama la deliberación. Repasan las pruebas y toman una decisión unánime
o sea, que todos tienen que estar de acuerdo. ¿Encuentran al acusado culpable o no culpable? Una vez comparten esa decisión con el juez y el acusado, la obligación del jurado termina. Si encuentran al acusado no culpable, el caso termina y el acusado puede irse del tribunal. Si el acusado queda condenado, el juez impone una sentencia. Si su caso fue cerrado o desestimado, usted queda en libertad y no tiene ninguna otra obligación con el tribunal. Si un jurado o un juez lo declararon no culpable al terminar el juicio, igualmente queda en libertad y no tiene ninguna obligación con el tribunal. Pero no le sorprenda el que la acusación y el resultado del caso aparezcan en su expediente en el futuro. Ese proceso formará parte de su expediente por algún tiempo. Stay still, please. Pero si lo hallaron culpable o responsable de algún delito, ya ese es otro cantar. Si tiene que pagar multas, le puede pedir al juez un tiempo razonable para pagarlas. Con frecuencia, los casos que se resuelven encontrando algún tipo de responsabilidad conllevan una supervisión del tribunal llamada probatoria. La probatoria es libertad con condiciones específicas, aceptadas y firmadas por la persona que aceptó responsabilidad en un delito. La persona promete cumplir con esas condiciones por un tiempo a cambio de que no se le imponga un castigo peor. A veces, la probatoria es supervisada y hay que pagar dinero durante cada visita al oficial de probatoria que le asignen. A veces, le exigen participar en ciertos programas. Algunos son programas de tratamiento en contra de las drogas y el alcohol. Otros son para controlar el comportamiento agresivo. Le pueden exigir que se someta a pruebas de orina para probar que no está usando drogas ni alcohol, si se lo habían prohibido durante el periodo de probatoria. Le pueden exigir que notifique cualquier cambio de dirección, de empleo o de sus planes de viaje fuera del estado o del país. Cada acusado que acepta la oferta de probatoria como manera de resolver su caso tiene que firmar un contrato de libertad con condiciones. Casi siempre, los contratos están escritos en inglés. Por lo tanto, tiene que pedir intérprete si tiene dificultad entendiendo su contrato de probatoria. Es importantísimo entender que el no cumplir con cualquier condición de la probatoria se considera una violación de probatoria. Esto quiere decir que su oficial de probatoria puede resucitar su caso, pedir una orden de arresto en contra de usted y volver a poner su caso en la lista de casos para el juez. Si el juez decide que usted violó su probatoria, se le puede revocar la probatoria, o sea, que usted pierde la oportunidad de cumplir con su castigo mientras lleva una vida normal. Antes de poder revocarle su probatoria, tienen que llevar a cabo una vista formal ante un juez. Usted tiene el derecho de contar con la representación de un abogado, quien le presenta al juez las razones que pueda haber para no revocarle su probatoria. Cuando le revocan la probatoria a una persona, pueden imponer la sentencia máxima que dispone la ley por el delito que se cometió. Ya no se puede recurrir a un juicio porque ya se llevó a cabo, o
porque ya se renunció a ese derecho cuando se resolvió este caso. Suena muy sencillo, pero es más difícil de lo que parece. Si uno está en probatoria, uno no puede cometer ningún delito que viole las leyes y hay que cumplir con las condiciones del contrato mientras dure la probatoria. Punto. Algunos casos son tan serios que el gobierno, a través del fiscal, le presenta la denuncia a un grupo de 23 personas llamado el Gran Jurado. Un caso criminal solo se presenta en el Tribunal Superior si ha sido aprobado por un Gran Jurado. Los miembros del Gran Jurado escuchan los cargos formales y las razones que tiene el gobierno para acusar a una persona de haber cometido un delito grave. El acusado y su abogado no tienen la oportunidad de presentar una defensa en ese momento. Los acusados declarados culpables en este tribunal se exponen a sentencias más severas que las del tribunal de primera instancia o de distrito. Los casos de secuestro, de narcotráfico en grandes cantidades, de violación sexual y de homicidio se ven en el Tribunal Superior. El proceso que se sigue para resolver los casos en este tribunal es el mismo que se sigue en el Tribunal de Distrito. Todavía consta de la lectura de cargos, la consulta antes de juicio, las mociones, los aplazamientos, la renuncia de derechos con declaraciones de admisión o de culpabilidad y los juicios cuando el fiscal y el abogado defensor no llegan a un acuerdo. Hay dos diferencias claves. Primero, que las consecuencias de declararse culpable o de admitir los hechos son más serias en el Tribunal Superior, ya que los delitos son más graves. Y segundo, que los jurados que se escogen para decidir los juicios constan de 12 personas en vez de las 6 del Tribunal de Distrito. Además de ver los casos criminales, civiles y las solicitudes de órdenes de protección, el Tribunal Superior también considera las apelaciones de las fianzas que fueron impuestas por el Tribunal de Distrito. Cuando un acusado en Massachusetts piensa que la fianza que le impuso un juez del Tribunal de Distrito es demasiado alta o injusta, puede pedir que un juez del Tribunal Superior repase los detalles de su caso y que reconsidere la fianza también. Esa petición se tiene que hacer por escrito y el formulario que hay que llenar se puede pedir en el lugar donde esté detenido el acusado. El juez del Tribunal Superior puede dejar la fianza igual, la puede rebajar o la puede aumentar. El acusado tiene una sola oportunidad para pedir esta revisión de fianza, así que la decisión se debe tomar cuidadosamente después de consultar con un abogado. Señora juez, el oficial de la policía notó que el vehículo del acusado estaba cruzando las líneas marcadas del carril sin el uso apropiado de las luces direccionales. Entonces lo detuvo. Notó que sus ojos estaban enrojecidos y no podía contestar las preguntas que hacía el oficial. Este acusado representa un peligro a la comunidad y asimismo, siendo un conductor borracho, debe quedar detenido sin cambio a la fianza de $2,500 en efectivo que fue impuesta en el Tribunal de Distrito.
Señora juez, el acusado frente a usted lleva 3 años viviendo en este pueblo, donde ha vivido con sus padres y 2 hermanas. No tiene ningunos antecedentes previos, señora juez. Respetuosamente, señora juez, el acusado cometió un error serio al conducir esa noche, pero no porque estaba borracho, señora juez, sino porque acababa de terminar el turno de noche en su segundo trabajo. Iba cansado de regreso a su casa. Sus padres no tienen seguro médico y este joven trabaja un segundo trabajo como empleado para pagar sus necesidades médicas. Por eso es que tenía los ojos enrojecidos. No podía contestar las preguntas del oficial como debido porque no podía entenderlas, dadas sus limitaciones en el inglés. No se resistió al arresto, señor juez, y afortunadamente nadie fue herido como tampoco hubo daño a ninguna propiedad ajena. Respetuosamente pedimos que se le permita su libertad bajo palabra, prometiéndole que no se volverá a repetir este incidente y que volverá al tribunal en cada fecha que se le pide hasta resolver este caso. Licenciado, aun cuando las intenciones de su cliente son dignas de admiración, demostró un juicio muy pobre al escoger el conducir bajo esas condiciones. No estoy segura de que vaya a mostrar mejor juicio cuando le toque cumplir con sus responsabilidades hacia este tribunal en el futuro. Él tiene que entender que perderá el privilegio de conducir un vehículo de motor si no considera a otros en la carretera en el momento de tomar la decisión sobre si conducir o no. La fianza se rebaja a $500 en efectivo. Aunque no lo crean, el tribunal y el proceso judicial relacionado con los menores de edad es casi idéntico al proceso de los adultos que ya hemos mencionado. En Massachusetts, este proceso les aplica a los niños y a los jóvenes hasta que cumplen los 17 años de edad, aunque las consecuencias pueden durar más allá de esa edad. Los derechos son muy parecidos, pero se exige la participación de los padres o encargados en el proceso. También se le provee un intérprete a los padres si lo piden. Esto es sumamente importante, ya que por lo general los jóvenes desarrollan fluidez y destrezas en el inglés más rápido que los padres, y los padres quedan excluidos del proceso si no tienen un intérprete. Repito, le toca a los padres pedir al intérprete del tribunal. Este intérprete no está a favor de una parte ni de la otra. Cuando acusan a un menor de haber cometido un delito en el tribunal de menores, el abogado que representa al gobierno es el fiscal asistente, igual que en los tribunales para los adultos. Los personajes son iguales y sus funciones también. El vocabulario cambia un poco porque se trata de menores acusados de haber cometido un delito en violación de la ley. En vez de encontrar a los menores culpables, en Massachusetts los encuentran delincuentes. También existe la probatoria, las condiciones de probatoria, el derecho a juicio y el derecho a los servicios legales gratuitos o a bajo costo, dependiendo de los ingresos y gastos de los padres o encargados. Como los acusados son menores de edad, se entiende que necesitan más ayuda, protección y supervisión. Por ser menores de edad, el proceso es confidencial. No se permite la presencia del público en la sala. Solo están presentes los padres o encargados y las personas autorizadas
que participan directamente en el caso. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a volver al salón de clase para averiguar quiénes son. El menor y su familia. El juez. El fiscal. El oficial de probatoria. El abogado defensor. El Departamento de Servicios Sociales. Los médicos. El trabajador social. Los psicólogos. La familia extendida. Primos, tíos, abuelos. Familia. La iglesia. La escuela. Los maestros. Consejeros. Agencias de comunidad que brindan los programas para jóvenes, menores y familia, padres. En el Tribunal de Menores, el gobierno participa de manera más directa y abarcadora a través del Departamento de Servicios Sociales o del Departamento de Protección de Menores, depende del nombre que tenga esa agencia en el lugar del país donde usted vive. Hay una participación directa de parte de los trabajadores sociales y de sus abogados. Ellos presentan lo que el gobierno cree que necesita un joven o su familia. A veces, esto no da los resultados deseados. Los profesionales bilingües quizás facilitan la comunicación, pero pueden tener dificultades al tratar de ajustar las necesidades de una familia a los recursos que les ofrecen. En Massachusetts, por ejemplo, también hay servicios y programas exclusivamente para los menores. A través de estos, se trata de corregir el comportamiento negativo sin que tenga que intervenir directamente el tribunal. Es como un desvío del proceso judicial a través de citas con consejeros y prestando servicios a la comunidad. Un joven que no tiene antecedentes o problemas anteriores puede firmar un acuerdo asegurando que el delito que cometió no fue intencional y que no se repetirá. Si el joven no cumple con su promesa, el caso vuelve donde el juez y empieza el proceso judicial. Si el joven cumple con su compromiso, el caso termina
sin que haya un proceso judicial, el cual podría durar meses. Así, el joven tampoco tiene antecedentes criminales que pueda afectarlo en sus estudios o solicitudes de empleo. Si algún vecino, maestro o miembro de la familia reporta el descuido o maltrato de un menor al Departamento de Servicios Sociales, puede obtener una orden inmediata de un juez para proteger a la criatura o al joven y apartarla del ambiente peligroso que pueda existir en ese hogar. Cualquiera puede reportar a los padres o encargados de un niño o niña al Departamento de Servicios Sociales. Pueden reportar cualquier preocupación que tengan por el bienestar de esa criatura, así como las muchas ausencias a la escuela, los problemas de aseo, las señales de golpes en el cuerpo, o si piensan que el hogar es un ambiente peligroso. Los encargados de estos asuntos en el departamento deciden si una intervención formal es necesaria. Si usted sufre esta experiencia en Massachusetts, tiene el derecho por ley de exigir que se presenten pruebas de las acusaciones a más tardar 72 horas, o sea, 3 días después de la intervención del departamento. Se lleva a cabo una vista ante el juez, el cual decide si hay razón o causa para proteger al menor de edad. Cada estado tiene un proceso diferente y les toca a los padres averiguar cuál se sigue donde viven. Recuerde el dicho, más vale precaver que tener que remediar. Consiga un abogado que se especialice en el proceso legal de menores inmediatamente y pida información. La ley requiere que todos los involucrados en un proceso de cuidado y protección, el padre, la madre y los niños, reciban servicios legales gratuitos si no pueden pagar por ellos. Pero los procesos del Tribunal de Menores en contra de los padres o encargados por maltrato o descuido son diferentes. El abogado que representa al gobierno y está encargado de la presentación del caso no es el fiscal, sino que es el abogado del Departamento de Servicios Sociales. Juntos, los investigadores y los trabajadores sociales tratan de proteger el bienestar del menor. El proceso de cuidado y protección es la manera de determinar si una criatura necesita protección ante una situación peligrosa. Este proceso siempre es dificilísimo y angustioso para los padres, pero es cuando más calma hay que tener. A veces se trata de un malentendido y se resuelve enseguida. El tener dificultad con el idioma puede complicar la situación, así que exija tener un intérprete imparcial. Ese no es el momento de tratar de explicarle detalles a una persona que podría usar esos comentarios en contra de usted más adelante. Mientras las autoridades investigan y deciden si hay razón para intervenir oficialmente, el menor podría estar bajo el cuidado de unos padres de crianza seleccionados por el Departamento de Servicios Sociales. Esos servicios de cuidado y protección son pagados por el Estado y los miembros de su propia familia podrían ser seleccionados como padres de crianza si es que cumplen con los requisitos del departamento.
En base a las pruebas presentadas durante la vista, el juez puede decidir que el menor necesita protección. Además, puede exigir que se lleve a cabo una investigación más a fondo por medio de un investigador del tribunal. Se les nombran abogados al menor y a los padres para proteger los derechos de todos. Si el juez decide entregarle la custodia del menor al Departamento de Servicios Sociales o a otro familiar apropiado, mientras los padres demuestran que tienen la capacidad necesaria para criar a sus hijos mejor, el caso se mantiene abierto y se le asignan ciertas tareas a los padres. A eso se le llama el plan de servicio y tienen que firmarlo la mamá, el papá o ambos para que se convierta en un documento oficial. Con su firma, se comprometen a cumplir con las tareas y a cooperar con el departamento a través de su trabajador social. El departamento, a su vez, se compromete a conseguir los servicios que necesite la familia para poder reunirse de nuevo. Recuerden que en Massachusetts los padres tienen el derecho de pedir un plan de servicio en su idioma antes de firmarlo. A veces, las condiciones del plan pueden ser sencillas, como el asistir a clases de crianza para aprender a cuidar mejor a sus hijos, el no usar la disciplina física, el conseguir empleo o una vivienda mejor. A veces, las condiciones pueden ser más estrictas, como el someterse a tratamiento por la adicción al alcohol o a las drogas, o el terminar una relación abusiva que da malos ejemplos en el hogar. El tribunal y las agencias del gobierno, en conjunto, le dibujan como una especie de mapa, indicándole todas las condiciones que usted tiene que cumplir para poder recobrar a sus hijos. Le toca a usted seguir ese mapa, pero si necesita alguna aclaración o ayuda, tiene que insistir en que se la den. Quizás tenga que visitar el tribunal y consultar con los supervisores o encargados de las agencias. El trabajador social no tiene la última palabra. No se pueden quedar dormidos sobre las pajas, como dicen en mi país. Si los padres no muestran interés, ¿qué mensaje les están dando a las autoridades? Cuando los padres no demuestran la capacidad ni el interés en recobrar a sus hijos, pueden perder la custodia y los derechos de paternidad o maternidad. No permita que su situación llegue a esos extremos. Hablando de este tema, es importantísimo recordar que en Massachusetts los padres tienen derecho a tener un proceso amparado por la ley, lo cual incluye el derecho a tener un intérprete en cada etapa del caso y especialmente cuando se presentan ante el juez. Usted tiene que averiguar a través de su abogado, agencias comunitarias o de su representante en la legislatura si tiene el mismo derecho donde usted vive. Recuerde que estos casos son serios y hace falta tener un profesional que se especialice en estos asuntos. Un niño, familiar o vecino sin capacitación legal no debe servirle de intérprete en momentos cuando la estabilidad y el futuro de su familia está por el medio. Con su permiso, quisiera dirigirme a ustedes por unos momentos como madre de hijos e hijas. Los padres de los adolescentes en particular se sienten desesperados al no entender la cultura de este país, ni los principios fundamentales en que se basa la educación de los jóvenes. Los servicios educativos en las escuelas públicas a veces son pobres.
Los jóvenes no se sienten acogidos, pierden interés o empiezan a causar problemas en la escuela. Si los padres no se dedican activamente a conseguir más información sobre la educación de sus hijos, si no les consiguen actividades más saludables después de las horas de clase, los jóvenes pueden pasar desapercibidos en la escuela y se atrasan. Entre el hogar y la calle, tenemos que encontrar un punto medio. Tiene que tocar a la puerta de la escuela, ir al salón de clase, hablar con el consejero. Si pudo averiguar los especiales de la semana, puede averiguar cómo le va a su hijo en la escuela. Se lo agradecerán en el día de mañana. Ahora bien, cuando un joven no responde a los programas y servicios que se le ofrecen y sigue comportándose de manera peligrosa y cometiendo delitos, lo pueden detener en un centro de detención para menores. El juez puede entregarle la custodia del joven al Departamento de Detención para Jóvenes. El sistema judicial se encarga de imponerles condiciones más estrictas a los jóvenes rebeldes que siguen participando en actividades ilegales. Un joven puede ser detenido como menor y seguir detenido como adulto si el delito que comete es grave. Vive detenido, recibe visitas y recibe su educación en un centro de detención para jóvenes. Cada estado tiene leyes específicas que se aplican a cada caso, y un buen abogado es la mejor fuente de información. La crianza de los hijos no es una ciencia, pero es difícil para los padres y más aún en una cultura diferente. La comunicación es básica y esencial para superar la etapa de la adolescencia. A los adultos nos toca recordar que también es difícil para los jóvenes el estar en este ambiente. No se crean que ellos lo saben todo, como nos quieren hacer creer. Ellos sufren con los cambios de ambiente al igual que con los del desarrollo físico. No son los mismos cambios de ajuste que experimentamos nosotros, pero no dejan de ser importantes para ellos. Parecen hombres y mujeres, pero siguen siendo nuestros hijos. Cuando los padres no buscan servicios en la comunidad, en las iglesias, a través de algún familiar o de alguien de confianza en la escuela, piensan que el tribunal puede resolverle los problemas del hogar. Algunos padres se desesperan y hasta piden servicios de supervisión para sus hijos, pensando que no se pueden encargar de sus propios hijos. La preocupación por la seguridad de sus hijos los lleva a reportar a sus hijos a los tribunales de justicia por faltar a la escuela o por no llegar a casa a la hora indicada. Les piden a los oficiales de probatoria y a los trabajadores sociales que impongan la paz en el hogar. Es una decisión que requiere bastante reflexión para evitar el arrepentirse después. Ya sé, hay otro dicho muy conocido y dice que nadie sabe lo que hay en la olla excepto la cuchara que lo menea. Yo no soy quien para decirle a una madre o a un padre las medidas que deben o no deben tomar en su hogar, pero sí les aconsejo como madre y profesional que busquen toda la ayuda que necesiten fuera de los tribunales, si les es posible. Casi siempre es más saludable para sus hijos y para su familia. Bueno, mi gente, espero que esta introducción al proceso judicial en los tribunales les haya servido para bien. Esa era nuestra intención. Como les advertí al principio, cada caso puede ser muy diferente y la misma ley se puede aplicar de distintas maneras. Para entender su problema mejor, tiene que consultar con un abogado que entienda su situación, que esté bien preparado
y capacitado en la materia que le afecta a usted. El campo criminal tiene aspectos municipales, estatales y federales. A usted le toca averiguar las leyes que acompañan su nuevo domicilio. El resolver un caso criminal conlleva un proceso protegido por la Constitución del país. Hay abogados expertos en distintas ramas del derecho, al igual que hay médicos especializados en distintas ramas de la medicina. Los casos de protección de menores requieren calma y buen asesoramiento legal. Busque el abogado o abogada que más le convenga para resolver su problema. Igualmente, es importante el contar con los servicios de intérpretes profesionales especializados en el campo jurídico. Hay que entender lo que ocurre en los procesos judiciales, puesto que usted es el que va a sufrir las consecuencias. En guerra avisada no muere gente. Con mucho respeto y cariño, les deseo todo lo bueno que ofrece la vida en este, su nuevo país, y la salud para disfrutarlo. Hasta pronto.